Dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. La inteligencia del Estado, lamentablemente en este país, ha sido claramente un organismo que se dedicó a utilizar todos los recursos volcados por el Estado para buscar información en pos de las extorsiones con las que nos estuvo acostumbrado a lo largo de los últimos 30 años. Y esperá, y te podés remitir, yo conté acá varias operaciones que la CIDE financió en época del menemismo. Hemos contado también en varias oportunidades las que financiaron durante la época del macrismo. Te iba a decir eso, con tanta operación es raro que no hayan contratado médicos. ¿Para qué contratan policías o militares? Es que son otro tipo de operaciones, otra Luis. Ah, No son exactamente. me confundo con esas cosas. Sí, sí. Y cuando te pones a pensar, lo que suena acá es, gastaron esa guita para pagarle sobresueldos a quienes. ¿A quiénes le dieron guita además? Porque a muchos nos consta, porque incluso hemos hablado con personas de la cercanía con el gobierno que nos han dicho, a mí me ofrecieron, pero yo no agarré. A mí me lo contó esto una persona que estuvo muy cerca del gobierno en un momento determinado, a la que la tentaron para entrar a la administración pública, y cuando preguntó la guita, algo que pareció a lo que cuenta Fioriti, a mí me pasó Sí. esto, y el año pasado, no fue ahora. Sí, él lo cuenta muy claramente. Me dijo, che, no, a mí no me sirve esa guita. No, pero quédate tranquilo que hay algo más, que no sale del Estado. La pregunta es, ¿quién paga ese sueldo? Y en todo caso, si vos sabés quién te lo paga, ¿a quién tenés que responder? Porque si vos vas a cobrar un sueldo figurado por el Estado de, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos, y por el costado te van a pagar 15, evidentemente la persona o el grupo al que vas a responder va a ser el que te paga más, sobre todo teniendo en cuenta el nivel mercenario de estos personajes. No son personajes que hagan las cosas por la patria, ¿eh? Che, pará, en el kirchnerismo también pagaban sueldo, ¿eh? Bueno, claro. Hoy estaba revisando y hay artículos desde la década del 80 hablando de sobresueldos. Si googleás, pones solamente sobresueldos, aparecen causas y denuncias. Y yo desde la década del 80. De hecho, María Julia estuvo presa por eso. Exacto. ¿Por qué no se sinceran y pagan sueldos buenos y se dejan de romper las pelotas? Porque cuando hicieron Es eso, una medida fácil de hacerla, ¿no? ¿No? ¿vos te acordás? Yo me acuerdo perfectamente a Domingo Felipe Cavallo hablando de que él necesitaba $10.000 $10.000 para $10.000 para vivir. Para vivir. No, bueno. No, pero por No, eso, pero seguramente en el sector pero, esperá, privado los hubiera cobrado. ¿vos qué preferís? Un tipo que te diga, mirá, ¿vos querés que yo sea ministro? Pagame $10.000 Sí. y yo soy ministro. Yo prefiero O un eso. tipo que diga, a mí con 7 palos, pagame 6 palos, 5 palos. Prefieres. Total, yo después al No. costado de... No, Prefiero lo bueno, primero. claro. Prefiero lo primero. Lógico. Sí, va a Porque ser así, ¿no? Vos- Es inverosímil que Toto Caputo, por ejemplo, que es recontra mil archi, super mega recontra Es rico, Toto Caputo. millonario, trabaje por 7 millones de pesos y por amor a la El patria. problema Sí, es sí. si la codicia tiene techo, que es lo que yo siempre me Eso. pregunto. Entonces vos decís, bueno, le pagamos un buen sueldo y no va a chorear, y no sé. Bueno, ahí hay otro dilema acerca de cuánto cobran los funcionarios en líneas generales en Argentina, que la verdad siguen siendo bajos los sueldos. En comparación a lo que se cobra generalmente por los habitantes que hoy están cobrando en ¿Pero qué líneas es bajo? generales. Y para mí, para las funciones, debería ser algo que les permita simplemente ser diputados en todo caso. No, pero no se podría establecer un módulo que diga, por Sí, ejemplo, claro. un ministro tiene que cobrar lo que 10 médicos de hospital, o sea, ok. o que lo que 10 salarios docentes. Bueno, después o- ahí está lo justo, lo injusto, pero sí. Pero viste que a veces se plantea, cuando hablan de los aumentos en la Cámara de Diputados, Sí. esto de desenganchar a los trabajadores de las dietas políticas, Sí, ¿no? de hecho hubo descongelamiento de salarios en estas últimas Bueno. horas y 123% de aumento. ¿Por qué lo vas a desenganchar? Si vos querés que un político tenga algún nivel de similitud su vida con la de los seres humanos a los que tiene que representar, bueno, establecer una relación, una No hay ecuación. ninguna chance de que ninguno de los políticos que nos representan, sea del partido que sea, tengan ninguna similitud con la vida que llevamos nosotros.
De la izquierda, inclusive. No, tampoco. sí, la izquierda sí, pero no nos representan, digo. Ah, ok. En A mí el me Ejecutivo. representan la izquierda. No, ni en el Ejecutivo ni en el gabinete. A Ah, eso en me el refiero. gabinete, sí. No, sí, no, A eso eso no. después te representan. Diputados sí No, tenemos. no, lo que digo, si te representan vas y los votás. Claro. No estoy Sí, hablando de eso. Pero funcionarios, Estoy hablando de funcionarios que toman decisiones por el país. No estoy hablando de diputados No. que si a vos te simpatizan más o te sentís más Claro. identificado, puedes ir y votarlos. porque hubo Vilca, que era No, ni recolector. siquiera. Los diputados de la izquierda viven con un sueldo y el Por resto eso. va al partido. Digo, Miriam Bregman también. Sí. Pero vas y la votás si te simpatiza esa idea. Pero A lo que me funcionarios refiero no. es a ninguno de los integrantes de este gabinete, a ninguno de los integrantes del Poder Ejecutivo tampoco. Ninguno de ellos tienen ninguna verosimilitud su vida con la vida que tenemos nosotros. Bueno, en algún momento Adorni la tuvo. Era Sí. vendedor de autos. Era Adorni. Era... No, pero una vez que esté en el gobierno, ya está, no, olvídate. y- Igual No, hay pero gente por que eso, porque considera Mauro que planteó no hace eso. falta eso, que digamos, no tiene por qué vivir como yo el que toma las decisiones, sino puede tener una vida mucho mejor que la mía y Es una toma élite. decisiones a favor Pero de... aparte es una élite. Pero pensémoslo. Claro. O sea, a mí me resulta Hagamos una irrisorio. encuesta. ¿Tienen que cobrar lo mismo que Un docente. que un docente? Pero o pará, tienen que pero- cobrar A mí más? me resulta irrisorio que Lo el que jefe pasa de es que gabinete ahí- cobre lo mismo que cobro Lo que yo. pasa es que ahí vuelve a ¿Te tallar lo gusta, de la Adrián? corrupción, porque Sí. se suele decir también de los jueces y demás personas, si ganan un buen sueldo son menos permeables a la coima, a la corrupción. Claro. Y la verdad es que no lo creo, porque Pero- el que es corrupto va a ser corrupto pero igual. ¿por qué estableces, o por qué tenemos que establecer una relación entre lo que cobras y si sos corrupto? Vos sos corrupto, cobre lo que cobre. No, cobre Pero por poco, eso es lo cobre que mucho. estoy diciendo. No, perdón, es Pero millonario, no lo es pongamos millonario y como ya no va a condición. robar. Pero en general, Sí. en la opinión pública está instalado eso, que el buen Sí. sueldo tiene que sostenerse Es verdad. y Que justificarse usted, porque Mauricio, llegó a presidente Sí. de esa Es manera. verdad lo que evitaría- dice Ivy. Yo soy millonario. ¿Para qué me voy a meter a robar? De ninguna manera. Yo ya tengo plata. Entonces yo me pongo a gobernar. ahí vuelvo a preguntar, ¿la codicia tiene techo? No lo tiene. No, Qué pero palabra fea esto la parte codicia. porque vos manifestaste que los Sucia. sobresueldos, o Ivy también dijo que los sobresueldos están instalados. Los sobresueldos son Desde una, la- son una costumbre Bueno, desgraciada bien. de la política, vos- de la política careta. Si vos pagás un sueldo que no implique tener un sobresueldo, por lo menos esa costumbre se sale de plano. Eso digo. Después, Claro. Todo indica cada que uno sí. es corrupto, sí Todo o no, indica de que acuerdo sí. a Es cierto. la moral que No, ejerza. Pero ese Sí. es un buen primer paso. Claro. Ese es un Si buen estamos primer- diciendo que los sobresueldos están institucionalizados, y ponerle comillas, desde la década del 80. Vos dijiste que en el kirchnerismo también había, ahora se descubre que este gobierno también los No, pero tiene. no. Bueno, que cobren un sueldo que no implique que el Estado tenga que hacerse cargo de un sobresueldo, si está tan institucionalizado. Pero es que la pregunta es, ¿el Estado se hace cargo de un sobresueldo? ¿O disfrazan esos sobresueldos con recursos que no vienen de la cerca del Estado? Porque lo que estamos diciendo es, un gasto reservado, claramente, es un presupuesto estatal. Sí. Pero la guita de la corrupción generalmente se En el genera ámbito privado. desde el ámbito privado. Pero es no es son, el dos privado cosas, el ¿no que son pone. dos cosas distintas, un sobresueldo y un acto corrupto de una empresa? No, lo que te estoy diciendo es vos, la famosa frase que le da nombre al libro de Berbisky, que es robar para la corona. Robo para arriba. Claro, vos robás, generás una caja política Claro. y con esa caja política después decidís a quienes vos asistís Sí. desde el punto de vista presupuestario. Cuando Néstor Kirchner decía, allá en la década del 90, vos para ser presidente necesitas mucha guita, y por eso la amarrocaba, estaba pensando también en que la proyección de una candidatura requería de poner mucha guita y de sostener una estructura que evidentemente Requiere mucho. vos no la bancás con la guita del presupuesto de una provincia, O, que no, además o es con un indebido. Clio, o con un Clio, por ahí te alcanza para la provincia. Exacto. Vos sabés que los votos cuestan, hay un presupuesto X de cantidad de votos que vos necesitas para una elección provincial o para una elección nacional. Bueno, y los tipos eran conscientes de eso y la juntaban. Y probablemente había en la estructura del Estado gente que se encargaba de eso. O sea, que se encargaba de De recaudar para tener el recurso que permita. No, a ver, separemos. Una cosa es la ambición personal, que yo creo que evidencia el fraete de Adorni, que es un tipo que se tira todo lo que tiene encima, y otra cosa es la utilización de ese recurso para la construcción de un proyecto político. En ambos casos el origen es el mismo. Si choreás, choreás, no Y importa está para mal. qué choreás. Pero no está bien uno y el otro mal. Por eso te estoy diciendo, en ambos casos el origen es el mismo. Si choreás, está mal, es un delito. Chorear es un delito. Lo que te estoy diciendo es que uno lo usaba para ponerse pelo
y eventualmente para ir con la E ir a familia. Aruba. El otro lo usaba para pagarle un sobresueldo o para, qué sé yo, Claro. para decir, che, a estos militantes, ¿cómo le pagamos? Para hacer Tomá, política. Lleva la guita. O, Claro. che, hay que alquilar un... esperá, Un colectivo, hay que alquilar un colectivo para un acto. ¿de dónde saca la guita? Toma, lleva, toma, acá. Venía... Esperá, el Coti. Bueno, claro. El Coti. El Coti hacía eso en el radicalismo, en el Coti. El Coti era... Bueno, yo se lo contesto. Un día un funcionario radical, muy cercano a Alfonsín, que estaba en los últimos días del radicalismo, estaba en el lugar en donde laburaba él, ¿no? Del radicalismo, no, de la alianza, perdón, que era un gobierno con un presidente radical. Y entonces, no lo voy a mencionar, por supuesto, pero es de lo mío. Y me dijo, ¿y por qué? Yo fui y le digo, che, pero acá es una caja, siempre lo usaron, qué sé yo, que Barrio Nuevo, que el Coti. Y me dijo, ¿por qué son tan injustos con el Coti? Y yo, ¿cómo injusto? El Coti vos le pedís lo que le pida, el tipo te lo consigue. Como Claro. Jesucristo, digamos. El tipo Claro. dice, ¿qué es un acto? Sí, bueno, te pone los militantes, los micros, los chorizos, el humo. Todo, el tipo te consigue todo, el sonido. Es como. ¿Y vos qué te pensás? un ¿Que simulador. la pone de él? No, el tipo genera claro. los espacios. ¿Y cómo lo generaba? Y qué sé yo, hacían un contrato de una empresa de salud, prestadora de salud con el PAMI, y tenían 20% más que se quedaba para hacer política. Sí, sí. Y eso es una mala costumbre Y que así tiene llegamos el al sistema. 2023 con un demente que te promete que no va a que el que roba le corta las manos y vienen peor que antes. Digo, Sí. no. Sí. Así, Sí. con estas prácticas Sí. que nosotros, Así. nosotros todos, un poco se naturaliza o se romantiza el robar para la corona o para hacer política, ponerle el verbo que quieras, que no tiene esa mirada condenatoria tanto como la que tiene ahora. Cae Milei y te dice, el que toca un dedo, el que toca un peso del Estado, le corto las manos. No pasa eso, por el contrario, vienen más chorros que antes, más chorros que nunca, y encima te dice que se ponen las manos en el fuego. Bueno, entre esa era ellos. mi pregunta ingenua. Milei efectivamente cree que Adorni y en su momento cree que Spert son inocentes y que no han tocado guita que no debían. Pero en este caso las evidencias son incontrastables, Nico. No, por eso Son incontrastables. vuelvo a mi Sí, idea bueno. del apoyo del otro día, tenía más que ver con un código mafioso de Omertá que con otra cosa. O sea, Estamos todos en la misma. A mí me era hace. el mensaje. Todavía sigo creyendo en algún lugar de mi mente que Milei cree que Adorni realmente es inocente y que no ocurra guita. pero vos sí que Adorni se juntó con él y le dijo, mirá, Javo, quédate tranquilo, Creemos. que esta salió de acá, No hay nada esta más. salió de acá, No esta hay salió nada de acá. más de Adorni a Karina. Está bien, pero nada no más hay, que no hay esto. nada más, ya no alcanza. Porque hoy ya Pero- no hay Mirá. nada más, no alcanza. Mira, yo voy a decir algo que por ahí no deba decirlo, pero la disputa es mucho más grande que Adorni. La disputa es por el manejo de cómo se administra la guita negra en el Estado. Claro. Y hay una discusión que en este momento se está dando muy fuerte en el seno del gobierno, que tiene que ver con justamente los gastos reservados que administra la Secretaría de Inteligencia, que es el único organismo que tiene, por ley, la posibilidad de tener ese volumen de recursos a disposición. Recursos que, por cierto, ustedes recordarán, se decidieron De la noche a la mañana. de la noche ¿no? a la mañana, en un Boletín momento. oficial. Después la política lo frenó, Ujú. pero luego empezaron a liberar partidas superando largamente Sí. lo que habían dicho inicialmente. Caja que maneja Santiago Caputo, ¿no? Ahí está el punto. Ahí está el punto. La información que yo tengo es que buena parte de estos recursos que yo les conté recién se esfumaron en 20 días, se lo comieron desde ese ámbito justamente. Para hacer política, ¿eh? Yo no estoy diciendo que Caputito se haga la nariz o el togor, como hacían otros ministros. Yo no estoy diciendo que se la gaste en él, estoy diciendo se la chorearon para hacer política ellos y para hacer la construcción que quieren hacer para sostener el espacio con el que ellos pretenden hacerse fuerte, incluso en la interna. Y que la que está boicoteándole todo esto es Karina. Y por eso lo quiere a Sebastián Pareja en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia.
para estopearle absolutamente todos los manejos que Santiago Caputo pretende hacer dentro de la estructura de la Secretaría de Inteligencia con, entre otras cosas, la guita que maneja la CIDE. Recordemos que Caputo no tiene firma, No no tiene es funcionario, no es nada. O sea, el moco que se mande, ¿quién se hace cargo? Pero el contador de su familia es el que maneja la Secretaría de Inteligencia del Estado. O sea, no es cualquiera. Como lo era Neifer. Neifer era un hombre que le respondía hasta que en un momento dejó de responderle. Neifer se dio vuelta, empezó a darse cuenta que el poder real lo estaba perdiendo Caputito y se dio vuelta. Y se armaron los desaguisados. Bueno, en algún momento alguien va a contar, espero que alguna la verdadera razón por la cual tenían esa casa ahí en la zona de Martínez para hacer las reuniones. ¿Se acuerdan la casa famosa Sí. esta de la que hablaban? Sí. Será de Adorni, que la denunció Pagano incluso. Dijo, esta casa que es de Adorni. Que La semana pasada presentó la... Bueno, ¿qué hacían en esa casa? ¿Quién se reunía ahí? ¿Por qué aparecía siempre Neifer en esa casa? ¿Por qué dejaba el auto enfrente de la casa sabiendo? ¿Por qué había custodia policial de la Federal en esa casa? Bueno, todo eso forma parte de un manejo que evidentemente a Karina Milei no le estaba generando demasiada buena espina. Y por eso lo quieren meter a Pareja. Que Pareja es un puntero de Dualde. Mirá lo que te digo. Es todo lo que no quieren, además. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.